Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Discipulado, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por la FM, la 101.7. Reciban un saludo cordialísimo de quien les habla. Soy Betsy Astudillo. También estamos saliendo en Formosa por la FM, por la 98.1. Gracias ahí a nuestro hermano Héctor Roldán Romero. Gracias por disponer también su corazón y también su tiempo para servirle al Señor. Y bueno, si estamos llegando ahí a su casa, es gracias a ese servicio que Él presta, a pesar de que cada uno de nosotros tenemos también nuestros propios compromisos, ¿bien? Así que un saludo para todos ustedes ahí, nuestros hermanos en Formosa, en La Rinconada, en Los Chiriguanos. Un saludo para cada uno de ustedes, gracias al Señor. También estamos saliendo en Colombia, también estamos saliendo en Palma de Mallorca, España. Y un saludo para mi familia. Me siento muy gozosa de saber que ellos están ahí y son los primeros ahí en la lista. Gracias a Dios. Gracias a mi hermana Ruca, a mi mami. Bueno, no sé, somos unos cuantos, también son varios los que no conocen al Señor, pero ya van a llegar. Bien, la finalidad de este discipulado bíblico es conocer a Dios y buscar cada día la santidad que Dios demanda en nosotros, que somos sus hijos. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos transforma, pero todos nosotros somos responsables de exponernos a la palabra de Dios para que Él obre en nosotros. O sea, los creyentes deben estar preparados para identificar y advertir lo que es falso. Sin embargo, estar preparados para refutar el error requiere conocer lo que es verdad. La única manera de estar seguro de toda falsificación es estando íntimamente familiarizados con la palabra del Señor, que nuestra mente se vaya moldeando, que la Biblia vaya moldeando nuestra mente. Bien, que aprendamos a pensar de manera bíblica en cada acontecimiento de nuestra vida. Nuestra respuesta a cada cosa, a cada situación tiene que ser a la palabra. ¿Ven? La palabra que me dice a mí qué debo hacer o qué debo responder o cómo debo de actuar. Bien, qué bendición. Hoy es Viernes Santo, 18 de abril. Estamos celebrando la Pascua. ¿Ustedes creen que celebramos hoy la Pascua? ¿Qué significa celebrar la Pascua? No hay respuesta, ¿no? Bueno, aunque no nos podamos ver, siempre no, sé que del otro lado, de una u otra manera, su mente se prepara para una respuesta. Y como es una fecha especial, no quería pasar por alto este día. En mi pensamiento, hasta ayer estaba en que iba a seguir con los dones, precisamente porque, perdón, por un tema de tiempo, ¿no? Tenemos una hora. Pero ayer pasó algo muy novedoso y gracias a Dios estuvo por acá nuestra pastora, estuvo por acá por la radio, estuvimos charlando un rato y me dice, bueno, no tenemos programación, así que puedes seguir un tiempo más y que sería bueno. Y esto dije, bien, porque justo el tema que tenemos hoy podemos extendernos un poco más. Por ahí si los hermanos en Formosa por ahí tienen que cortar a la hora, bueno, no importa. Pero para los que se puedan quedar, bien, vamos a estar un tiempo más, gracias a Dios. Yo por eso digo que nosotros no tenemos que andar pidiendo cuando el Señor quiere, o sea, que sea el Señor el que nos ponga, que sea el Señor el que nos respalde. A veces queremos estar ocupando lugares, a veces queremos que por ahí nos tengan en cuenta dentro de la iglesia, y a usted no le tiene que interesar eso. Eso no significa que usted no tenga un corazón dispuesto. Usted siempre tiene que esperar de Dios, Señor, ¿en dónde querés usarme? O sea, siempre de Él. Entonces, en ese mover y en ese obrar,
usted no se va a sentir tan frustrado. Por ahí usted no se va a sentir que por ahí no lo tienen en cuenta o son otros. No, para nada. ¿Bien? Así que qué bendición, vamos a estar un tiempo más. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es una exposición muy, muy bonita, muy importante, y es la preparación de Cristo para su propia muerte. ¿Usted se ha puesto a pensar que usted y yo somos privilegiados en este día, poder recordar este momento y poder pensar en el Señor y poder pensar en esos momentos de agonía y poder pensar en que bueno, Él llegó a la cruz y bueno, resucitó y que hoy tenemos el regalo más grande de ser sus hijos, de ser perdonados, de que cuando Dios nos mira a nosotros, no mira a Betsy o no mira a Juan o no mira a Pedro o a Camila o Esther, no mira, sino que mira a su Hijo. Por eso es que Él nos ve limpios, por eso es que Él nos ve santos. Y cuando Él mira a su Hijo, me va a ver a mí. Pero Él pagó. Entonces, hoy tenemos algo grandioso en nuestra vida, que mora, que habita en nuestra vida, y es el Espíritu Santo. O sea, nuestro Señor Jesucristo sigue obrando a través del Espíritu Santo. Por ahí vivimos vidas muy mecánicas, muy autónomas, y no nos detenemos a pensar. Pero hoy es un día de hacer memoria. Capaz que es todos los días, pero hoy más. Que usted y yo somos privilegiados. Muy privilegiados. ¿Bien? Ok, Mateo capítulo 26 está dedicado a prepararse para la cruz. La preparación que Dios había hecho, la preparación de los líderes religiosos, la preparación de María, la hermana de Marta y Lázaro, en fin. Jesús cuando fue ungido con ese perfume, la preparación también de Judas. Y Mateo 26, 17, llegamos a la preparación del Señor mismo. Conforme Él comienza a prepararse para su propia muerte. Involucra la Pascua, el establecimiento de su mesa, involucra un tiempo de exhortación a los discípulos, involucra un tiempo de oración ante el Padre ahí en el huerto, en el Getsemaní. Entonces, todos los elementos nos los da Mateo como parte de la preparación para la muerte de Jesucristo, la cual, claro, es el punto más alto de su vida y también de su ministerio. Mateo 26, del 17 al 25, encontramos a nuestro Señor experimentando la Pascua final. ¿Y qué es la Pascua final? ¿Qué es la Pascua final? Es un acto esencial que nuestro Señor tiene con sus discípulos conforme Él se mueve hacia la cruz. O sea, primero está estableciendo el tiempo, ¿no? Mateo 26, 17 al 19 vemos a detalle el tiempo y el escenario para esta Pascua final. Jesús necesitaba reunirse con sus discípulos, lo que hacía en una Pascua, cuándo era, y vemos que esa tarde, el jueves, después de que se pueda puesto el sol, al día siguiente Él va a ser crucificado. En ese tiempo, en la historia de Israel, vemos que la Pascua era celebrada tanto el jueves como el viernes.
debido a la costumbre que había ahí en Galilea, que difería de las costumbres en Judea. Entonces, el Señor el jueves por la noche celebra un día de Pascua Galileo. Sin embargo, al otro día de Pascua, el viernes, el cual significa que Jesús puede guardar la Pascua un día y morir durante la Pascua como el Cordero de la Pascua al siguiente día. Y vemos que Dios había arreglado la historia y también la tradición, la costumbre, las circunstancias para hacer esto una realidad. Entonces, vimos a nuestro Señor estableciendo el tiempo para la cena de la Pascua, una cena que Él tenía un deseo intenso en su corazón por guardar con sus discípulos, para que Él pudiera tener tiempo ¿para qué? Para instruirlos, para poderlos enseñar, para darles la promesa del Espíritu Santo, para instituir su nueva fiesta memorial que conocemos como la mesa del Señor, la comunión, un tiempo para desenmascarar al traidor. Fue un tiempo muy, muy importante y otra razón significativa por la que Jesús quería guardar esa Pascua final es lo que seguirá a continuación de lo que vamos a ver. Mateo 26:20 dice, después de establecer el tiempo de compartir la mesa, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y 21, y mientras ellos comían, y quiero que nos podamos detener un poco acá. Vemos que esto es todo lo que Mateo tiene que decir acerca de la cena misma, la cena de la Pascua como era llamada. Ahora, es después de las 6 de la tarde del jueves, Jesús será capturado. Más tarde esa noche llevado a un juicio falso. Temprano por la mañana sería que crucificado y Jesús moriría alrededor de las 3 de la tarde del día viernes. Entonces, es solo cuestión de horas antes de su muerte. Y está comiendo la cena de Pascua y tiene que ser comida esa noche, tiene que ser comida antes de la medianoche, no puede quedarse nada para el otro día. Entonces, al llegar al versículo 20 de Mateo 26, Jesús está en la mesa con sus discípulos, preparándose para comer la cena. Y ahí el versículo 20, si observamos, dice, se sentó. Bien, esto es importante, dice se sentó. Si vamos a Éxodo, capítulo 12, donde nos habla de la Pascua, recordemos que cuando Dios estableció la Pascua, Él dijo ahí en el versículo 11, tienen que comer la Pascua de pie, tienen que comerla con los lomos ceñidos, apresurándose, tienen que comerla con su vara en su mano y su calzado puesto, listos para salir. Pero a lo largo de los años la fiesta se había desarrollado en una costumbre de comerse en una fiesta más bien larga, y debido a que ya no se iban a apresurar para salir del país, para salir de Egipto como en la primera Pascua, entonces la costumbre se adoptó que se estiraban más esas fiestas, ¿bien? Cuando estaban comiendo de manera tranquila. Entonces, Jesús ahí en Mateo 26:20 está adoptando esa costumbre sin tener problema con el apuro y está sentado con los 12. Dice, conforme comían, ahí versículo 21. Vamos a estar en Mateo 26. Entonces dice, conforme comían. Entonces simplemente nos lleva a la cena de la Pascua misma. Ahora, había una secuencia muy definida en la cena de Pascua.
la tradición era muy clara. Lo primero que sucedía era la copa inicial del vino rojo mezclado con agua. Y era su costumbre siempre mezclar el vino con agua para que no se emborracharan. Y en la Pascua mezclaban vino con una cantidad doble de agua para no profanar una ocasión tan sagrada. Entonces, tan sagrada al ser afectada por una ingesta de vino importante. Entonces lo mezclaban 2 partes con agua y tomaban esa primera copa, que es llamada la copa de la bendición. Esa primera copa que venía con la bendición probablemente no debemos llamarla copa de la bendición. Eso está reservada para la tercera copa. Pero era una copa en la que había una bendición especial. O sea, en otras palabras, simbolizaba la bendición de Dios. Y Lucas 22, 14 al 17 nos dice, comenzando con esa primera copa, simbolizando la bendición de Dios. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Y después, siguiendo esa primera copa, ¿ve? El siguiente acontecimiento es algo muy significativo. En la cena de Pascua se lavaban las manos. Esa era una limpieza que era ceremonial y era un emblema de ese mismo hecho, que antes de que pudieran entrar en la cena misma necesitaban reconocer la necesidad de santidad personal, de limpieza personal. Después de todo estaba la celebración, todo estaba celebrando la salvación de Dios, o sea, limpiándose. ¿Por qué? Porque estaban celebrando eso, la liberación de Dios para ellos. Entonces, cuando estaban celebrando la salvación de Dios, querían asegurarse de que no hubiera nada en ellos que fuera inmundo, porque ¿cómo podían celebrar al Dios que los había salvado mientras que entretenían el pecado del que los había salvado? Bien, entonces era un tiempo de limpieza para ellos, un tiempo de lavado ceremonial de manos. Y Lucas 22, 24 dice que hubo un argumento entre ellos. ¿Quién de ellos iba a ser el más grande? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, nos dice Lucas ahí en el 22. Comenzaron discutiendo ahí, en medio de este acontecimiento, acerca de quién de ellos sería el más grande. Es sorprendente, ¿no? Estaban lavando sus manos de manera ceremonial y como señal de limpieza interna de su alma, mientras que estaban ellos involucrados en algo externo. Sus almas estaban llenas de qué sé yo, soberbia puede decirse, de egoísmo, de gloria personal, de una ambición. O sea, no había conexión en lo absoluto entre lo que estaban haciendo por fuera, lo cual tenía la intención de ser un emblema de lo que estaba pasando en el interior de sus vidas. Y lo que realmente estaban haciendo en el interior no es diferente de nosotros que venimos a la mesa del Señor. Entonces, nos metemos en este ritual externo, mientras que estamos entreteniendo el pecado en nuestras propias vidas. Es importante reconocer esto. Ignoramos la realidad de la intención de esta limpieza, pero los apóstoles siguieron cultivando su propia
egoísmo. ¿Ve? De simbolizar ahí su limpieza interna. Mientras tanto estaban ellos ahí discutiendo algo de quién iba a ser el primero. Entonces, en este momento, mientras que estaban lavando las manos, también llegaron a reconocer la necesidad también de lavar sus pies. Y Juan 13 dice, y después de que la cena había comenzado, ¿ve? Ya habían entrado a la cena hasta cierto punto, quizás apenas habían pasado esa primera copa y la cena ya había iniciado oficialmente, la cena de Pascua. Y quizás conforme se estaban lavando sus manos, fueron muy conscientes todos de que también sus pies estaban sucios. Y si el lavado de las manos era simbólico, ¿qué podría ser el lavado de los pies? Algo práctico. Iban a estar ahí muy cerca. Por ahí su cabeza iba a estar muy cerca con los pies del otro. Los pies en esos días estaban cubiertos por sandalias. Las sandalias no protegían de nada. Tenían todo, o sea, tenían lodo, tenían polvo sus pies, porque las sandalias prácticamente son abiertas. No es como un calzado cerrado, no son como unas zapatillas o como unas botas. Y más si nosotros tenemos medias. Bien, sacamos nuestro piecito y por ahí por afuera el calzado puede estar lleno de lodo, por ejemplo, con unas botas o polvo, pero sacamos nuestro piecito de nuestra media y está todo limpito. Entonces era una costumbre muy común que los pies eran lavados cuando usted llegaba a un hogar. O sea, ningún siervo lo había hecho. Ningún discípulo se inclinaría a hacerlo, porque estaban discutiendo acerca de quién era el más grande. Y nadie quería tomar la función de un siervo, descalificarse, no. Entonces, en su soberbia, fracasaron en hacer eso. Y Juan 13, 4 al 7 nos describe, dice que se levantó Jesús de la mesa y se quitó su atuendo exterior y se ciñó con una toalla ahí en su cintura y procedió a lavar los pies de los discípulos y les dio una lección profunda de lo que es la humildad. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces, ¿qué les muestra nuestro Señor Jesucristo ahí? Algo que ellos podían ver, un ejemplo de amor. De amor que no son mis intereses, sino los tuyos, que no es mi bienestar, sino tu bienestar. O sea, una profunda lección de amor, demostración que ellos pudieran ver, de satisfacer las necesidades de alguien más. Un ejemplo de adoptar la función de un esclavo. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo ahí. Y Él dijo, hagan lo que he hecho. Dice, si me llaman Señor y amo, entonces hagan lo que yo digo y háganlo. Y les he demostrado y les enseñó humildad. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo? La humildad de Jesús fue contra la soberbia de los apóstoles, pero Jesús también los reprendió. Lucas 22, del 25 al 27, literalmente los reprendió verbalmente por su soberbia, nos dice. Dice, pero Él les dijo,
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces están en la cena con todos estos acontecimientos. La primera copa, el lavamiento. Ya estos apóstoles han sido confrontados, han sido reprendidos, exhortados acerca de su soberbia, de su egoísmo, de su ambición personal, etcétera, etcétera, y que aparte era la intención del Señor pasar este tiempo con ellos. Jesús los reprende. ¿Ve? Juan 13. Eso nos llevaba a la tercera parte de la fiesta ahí, la cual eran las hierbas amargas. Y las hierbas amargas entonces simbolizan la amargura de la esclavitud. O sea, esto era todo un ritual. La Pascua no era así como nosotros por ahí decimos, leemos y bueno, van a sentarse a la mesa. No, esto eran pasos y pasos y pasos y pasos, que por ahí yo me quedé corta. O sea, las hierbas amargas entonces simbolizaban la amargura de la esclavitud que ellos tenían en Egipto y eran unidas con el pan sin levadura. Y en esta salsa del pan, el pan sin levadura y estas hierbas eran todas mojadas ahí. Después venía la cuarta parte de la Pascua, que era la segunda copa de nuevo. Y era vino rojo mezclado con agua. Y cuando el padre o la cabeza de la mesa, en este caso que era el Señor Jesucristo mismo, tomaba esa copa, instruía a la gente ahí en cuanto al significado de la cena de la Pascua. Después de eso habían algo de cánticos, habían himnos. Y después de cantar, venía el cordero. El cordero era sacado del horno, me imagino. Entonces ahora la parte más importante de la cena comenzaba. Ahora viene el plato fuerte. Primero era como una entrada, pero ahora viene el plato fuerte. Y el padre de nuevo lavaba sus manos, tomaba pedazos de pan, los bendecía, los partía y los comían con el cordero. Y conforme él hacía eso, iniciaba que todos los demás pudieran empezar a comer. Comenzaban a comer el cordero. Entonces aquí es donde nosotros estamos en esta cena de Mateo 26. Y Mateo 26, 21 nos dice que conforme comían, estaban por lo menos en estas hierbas amargas. Dice que después de mojar estas hierbas, pasaban al cordero. Entonces viene ahora algo importante, que es el momento de compartir la mesa, pero también la confrontación de los 12 apóstoles. Y vamos ahí en el versículo 21, Mateo 26, versículo 21, y dice que conforme comían, él dijo, dice, de cierto os digo que uno de vosotros me entregará o me va a entregar. Por ahí ustedes del otro lado están escuchando y por ahí no les hace ruido porque realmente su corazón no está en el momento. Es como si lo estuvieran viendo al Señor en esta situación.
Cuando nosotros leemos y vamos viendo cada paso de este momento que iba a ser el final, donde Él iba a entregar su vida, realmente hay algo en el corazón que empieza a conmoverse. Es como a sentir un dolor profundo de toda esta situación, pero al mismo tiempo, cuánta gracia tuvo Dios para cada uno de nosotros. Y dice que conforme comían, Él dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará, o me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Y Marcos 14:18, que es un relato paralelo, dice: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a entregar. A veces no nos damos cuenta, ¿no?, que también en nuestra vida real a veces estamos comiendo con personas las cuales también terminan siendo nuestros ejecutores. Bien, vamos a ir a un corte, vamos a ir a una alabanza, mientras usted y yo nos quedamos meditando ahí en esta mesa que uno empieza a imaginarse y como a ser parte, a poderla ver como cuando uno está viendo los toros y poderla ver desde lejos y ver que ellos en ese momento no tenían ni idea de lo que Jesús estaba hablando. Los discípulos no tenían idea de eso, pero nosotros hoy, al leer cada palabra, nosotros ya sabemos lo que pasó. Nosotros sabemos cada evento de lo que pasó. Ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Venimos en un ratito. He visto caminos brillar con promesas, pero sin tu mano no quiero avanzar. Más vale un paso contigo a mi lado que 1000 sin tu voz guiando mi andar. Si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí, no quiero seguir. Más que riquezas, más que caminos, solo en tu amor yo quiero vivir. Los vientos pueden soplar con fuerza, pero si estás cerca, no temeré. En valles oscuros o en altas montañas, solo tu gracia me sostendrá. Si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí, no quiero seguir. Más que riquezas, más que caminos, solo en tu amor yo quiero vivir. La preparación de Cristo para su propia muerte. Estamos en Mateo 26:21, donde dice que conforme comían, ahí. Conforme ellos estaban ahí comiendo, Jesús les dijo, dice: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará o me va a entregar. En ese tiempo en la historia, cuando una persona
cuando una persona comía con otra persona, se estaba identificando como un amigo, y la idea de comer una comida con alguien y después entregarlo a sus ejecutores simplemente era algo que era impensable, porque si comía con el otro era una señal de amistad, porque una comida era eso, un símbolo de amistad. Y el Salmo 55, 12 al 14 son las palabras del rey David, conforme el rey contempló dicha traición. David dijo: porque no me afrentó un amigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. No, volvamos atrás. Vamos a leer bien. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En otras palabras, el rey David dice: la parte increíble de esta traición es que eras mi amigo, no mi enemigo. Era impensable que un amigo hiciera eso. Sin embargo, Jesús ahí dice en Marcos 14, 18: uno de ustedes que está comiendo conmigo lo hará. Jesús siempre habló la verdad. Entonces sabía que uno de ellos lo habría hecho. Y fueron conmovidos. Mateo 26, 22 dice que estuvieron muy tristes. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Marcos 14, 18, conforme lo oyeron decir: uno de ustedes que está comiendo en esta mesa conmigo, me va a entregar. Estaban excesivamente tristes. Juan, que es el paralelo a esto, nos dice Juan 13, 22, dudaban de quién hablaba. No sabían de quién estaba hablando. No sabían y dijeron, ellos no dijeron ¿Judas? Nadie sabía, estaban todos dudando. Pero ¿cuál fue la respuesta? No fue esa. ¿Ve? Vemos que Judas era un hipócrita, sí, muy capaz, sí. Él era un excelente en manifestar esa máscara de la traición. Lucas 22, 23 de nuevo, que es un pasaje también paralelo, dice: comenzaron a preguntar uno al otro quién era, y uno le decía al otro: ¿quién es? Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El hecho de que lo habían escogido para que él fuera el tesorero muestra que no dudaba en su integridad, confiaba en él, o sea, él confiaba en sus recursos, aunque eran pocos, y Jesús no había hecho nada para exponerlo. Vemos hasta acá que Jesús no hizo nada para exponerlo. De hecho, Jesús había hecho todo lo que había podido para atraer, para jalar a Judas, para acercarlo a él.
Judas estaba sentado a su mano izquierda en la mesa, que para los judíos era un lugar de honor. Fue a Judas, a quien Jesús le dio el pan, que es un símbolo como el invitado de honor. Jesús no hizo nada para revelarlo como un traidor, sino que ahí en el versículo 22 dice, cada uno de ellos comenzaron a decirle, no soy yo, ¿no? Entonces, ¿por qué sería tan prontos para que ellos pudieran imaginar que ellos mismos podrían ser el traidor? ¿Qué los llevaría a pensar a los apóstoles, a tener esta idea en la cabeza? Y era el hecho de que acababan de ser ellos reprendidos. ¿Por qué? Por su soberbia, por su egoísmo, por su pecado, por su ambición. Entonces, estaban avergonzados también por no haber lavado los pies, por no haber uno tenido la iniciativa, ya que se hacía. ¿Ve? Pedro dijo, nunca lavarás mis pies. ¿No serás tú quien lavarás mis pies? Y después Jesús reprendió a Pedro y dijo, si no lavo tus pies, no tiene parte conmigo, ahí en Juan 13, del 8 al 10. Entonces ahora, en esa condición en donde su pecado ha sido expuesto para ellos, no pueden esconderlo y están muy conscientes de su debilidad. Comienzan a decir cada uno de ellos, bueno, ¿seré yo? ¿Seré yo? Entonces, ¿qué vemos acá? Que ellos están muy conscientes de su capacidad, ahí de su maldad. Están haciendo preguntas, pero pensando en sí mismos. Ellos sabían que en la profundidad de su vida había un principio ahí muy grande, que es el pecado. Había ahí esto que es como un cáncer. Que inclusive podían llevarlos a traicionar al que amaban. O sea, tenían una desconfianza entera en sí mismos. Y Mateo 26, 23 nos dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, no tenían cuchillos o tenedores, no tenían. Comían con la mano. Mojaban el pan, mojaban las hierbas, mojaban el cordero. Ahora, ¿quién hizo eso? Todos ellos lo hicieron. Si no había cubiertos, no había nada, todos ellos estaban mojando su pan. Y lo que Jesús está diciendo es, uno de ustedes que está aquí, que está comiendo, que está mojando el pan, es uno de ustedes. Y él dice algo que apunta, algo que es una incongruencia. Dice ahí Juan 13, 18, que está citando el Salmo 41, 9. Dice Juan 13, 18, la escritura se cumple. El que come pan conmigo ha lavado su talón contra mí. Y el Salmo 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto habla de Ahitofel. Segunda de Samuel 16, 21. Habla de este varón quien fue amigo conocido de David, que lo traicionó. Y dice, y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa,
y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultasen la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel. Ahitofel es un retrato de Judas, el traidor, quien traicionó a Jesús, el que se sentó a la mesa, mojó el pan, comió con Cristo, se volteó y lo traicionó. Y vamos a Lucas, y vamos a un corte, y regresamos con la segunda parte de la preparación de Cristo para su propia muerte. Algunos me preguntaban, pero ¿cómo si hoy la iglesia, porque tenemos un evento el domingo lindo, una obra de teatro, y toda la iglesia está preparando, y hay muchos hermanos que están ahí trabajando, y bueno, pero no sé por qué hay personas que piensan que nosotros tenemos que hacer los programas para las personas de la misma iglesia, y no es así. No porque no esté bueno, capaz algunos estén escuchando, pero yo siempre recuerdo un tiempo viviendo en un edificio donde yo quería llevarle la palabra a una mujer que estaba conmigo en el hospital, y bueno, y le hablaba siempre a través de la ventana de la puerta, que era prácticamente la mitad de la puerta era su ventana, y sin entender que no era nunca para ella, era para una vecina de al lado. Ella estaba atenta detrás de la puerta escuchando a la persona que yo le hablaba de la palabra, le hablaba de Dios, le hablaba que necesitaba tener a Cristo, que necesitaba arrepentirse. Ella nunca llegó a los pies del Señor. Pero la otra vecina que estaba ahí detrás de la puerta, ella llegó y terminó congregándose en la iglesia del pastor Sforza. Por eso nunca sabemos del otro lado quién está, cuántas personas hoy lo único que tienen es una radio, y lo único que les está llegando es esto. Hay tantas personas también privadas de la libertad. Hay tantas personas que hoy el Señor preparó para la palabra que Él preparó, para lo que Él quiere hablar a su corazón. Y dice Lucas 22:21, en paralelo a esto, dice Jesús, lo mandó que saliera. Es así. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Una cruz en el monte, un precio pagó, con sangre y con gracia, mi vida cambió. No hay amor más grande, no hay otro igual. Él dio su vida para salvar. Tan grande es su amor, más alto que el cielo, más profundo que el mar, más fuerte que el fuego. Por mí se entregó, me dio salvación. Jesús es mi refugio, mi redención. No importa mi falla, su amor sigue igual. Me toma en sus brazos, me vuelve a llamar. Y Él no me rechaza, su gracia es real, su
nombre por siempre voy a exaltar. Tan grande es su amor, más alto que el cielo, más profundo que el mar, más fuerte que el fuego. Por mí se entregó, me dio salvación. Jesús es mi refugio, mi redención. Por amor vino a este mundo, por amor sufrió en mi lugar. Hoy mi vida le pertenece, su amor no me dejará. Tan grande es su amor, más alto que el cielo, más profundo que el mar, más fuerte que el fuego. Por mí se entregó, me dio salvación. Jesús es mi refugio, mi redención. Por amor vino a este mundo, por amor sufrió en mi lugar. Hoy mi vida le pertenece, su amor no me dejará. Tan grande es su amor, más alto que el cielo, más profundo que el mar, más fuerte que el fuego. Por mí se entregó, me dio salvación. Jesús es mi refugio, mi redención. Bueno, qué bendición, estamos nuevamente en esta segunda horita, gracias al Señor. Vamos a poder terminar de poder ver esta preparación de Cristo para su propia muerte, poder recordar en un día tan especial como hoy la muerte del Señor, que no murió en vano, que inclusive éramos nosotros los que teníamos que estar ahí en esa cruz, pero Él vino, nos buscó y dio su vida de manera voluntaria por usted y por mí. Pero lo más triste es que lo hizo por muchos, pero hoy muchos, cientos, miles no lo tienen. Pero lo más gracioso es que muchas personas hoy están celebrando Viernes Santo, y recuerdo cuando fue el lunes, estaba un chico que es de Bolivia, que están pintando ahí la casa, y estuvimos charlando un ratito, y al cual ya le he hablado del Señor, y me dice, bueno, que el viernes dice, mi mamá va a hacer pescado, pero me hace una pregunta, dice, ¿no es eso lo que se hace en Semana Santa? Comer pescado. Muchas personas piensan que es eso, que hay que comer pescado. O es el día que hay que ir a la iglesia. Muchos se preparan para ir el domingo a la iglesia, pero ni siquiera saben qué están haciendo. No tienen conocimiento. Y muchos no les importa. No les interesa. Es como esta mujer de México, hace muchos años atrás, que ella hace esas famosas tortillas, y en una de sus tortillas le aparece la cara de Jesús. Y mucha gente fue a ese lugar porque ella se hizo un santuario, pero lo más gracioso es que cuando uno ve el santuario ahí, donde ella ha puesto esa tortilla, hay variedad de imágenes. Y muchos hoy están haciendo eso. Tenemos
vamos, celebramos la Pascua, que no saben ni qué es la Pascua, si hoy se celebra la Pascua. Y van donde está ahí metidito en medio de un montón de dioses falsos. Lucas 22, 21, lo que hace es sacarlo, hacerlo más visible. El Señor dice, la mano del que me traiciona está conmigo en la mesa. Entonces, primero Jesús dice, uno de ustedes. Después Jesús dice, uno de ustedes cuya mano está en la mesa y uno de ustedes que moja el pan. Y ahí versículo 24 como que hace un pequeño equilibrio. Jesús no es una víctima de la traición de una persona como Judas. Jesús no es una víctima de un traidor. Y necesitaba saber eso. Pero usted y yo también debemos entender que Jesucristo no fue nada de eso. Mateo 26, 24, Él dice, llamándose a sí mismo por su nombre más conocido. Dice, el Hijo del Hombre va como está escrito. El Hijo del Hombre va como está escrito de Él. En otras palabras, no piensen que soy una víctima. El Hijo del Hombre va. El Hijo del Hombre va como está escrito, como las Escrituras han escrito de Él. No soy una víctima. No piensen que este plan salió mal. No piensen que no salió como debían salir las cosas. No. Es exactamente lo que Dios había prescrito en la historia profética. No hubo una equivocación. Y nadie está haciéndome algo que no sea un cumplimiento directo, inmediato del plan eterno de Dios. Esa es la razón por la que el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, en 13:8 dice, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la razón por la que en Hechos 2:22 al 23, conforme el apóstol Pedro predica ahí en el Pentecostés, él dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro dice, ese es el plan divino. Entonces, ¿vemos que Judas fue un traidor? Sí. Judas fue un traidor por su propia decisión. Él tomó la decisión. Sí. Judas fue un traidor que rechazó la gracia. Sí. Y rechazó el ofrecimiento de la salvación. Y rechazó la gracia que Cristo presentó a un nivel personal. Judas rechazó todo. Judas tomó sus propias decisiones, sin embargo, de alguna manera, en la soberanía misteriosa de nuestro Dios, un hombre impío en la mano de un Dios soberano cumple un fin santo, pero no lo hace un hombre bueno.
Mateo 26, 24 dice, ay está con signo de exclamación. Ese ay es maldiciones, condenación contra esta persona. Y dice, ay de quien hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese hombre es un hombre maldito. Y Jesús dijo que era un diablo. Juan 6, 70 dice, de la nueva traducción viviente, Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas. La Biblia dice que él fue un ladrón. Juan 12, 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas amaba el dinero y Judas vendió a Jesús por dinero. ¿Eso era lo único que él quería? Judas no tenía deseo de traer el reino. No le interesaba. Judas no tenía deseo por la salvación del mundo, menos. Judas quería dinero. Era su preocupación. Y el Antiguo Testamento, ahí en el Salmo 22, dijo que Jesús moriría en la cruz. Y usted lo puede ver a través del todo el Salmo 22. Está escrito de él que la crucifixión entera está descrita con todo detalle en este Salmo. Detallado. Isaías 53 también lo describe. Fue escrito que Jesús moriría en la cruz. Fue escrito que Jesús moriría por los pecadores del mundo, que Jesús sería un sacrificio. Pero, aunque estaba en el plan de Dios, el hombre que lo hizo, que lo entregó, es un hombre maldito y condenado, y Jesús dice de él algo que es aterrador. Mateo 26 al final, del versículo 24, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, mejor nunca haber nacido que tener que soportar lo que ese hombre va a soportar. Mejor si el hombre nunca hubiera existido que existir para siempre en el infierno eterno. Eso es aterrador. Y claro, reconocemos que los grados de castigo en el infierno eterno están relacionados al rechazo. O sea, en otras palabras, entre más rechaza usted, entre más verdad usted rechaza, mayor castigo en el infierno. Por lo tanto, la condenación más severa en el infierno viene para Judas, quien realmente, ahí justo en las palabras de Hebreos 10:29 dice, pisó la sangre del pacto. La consideró como algo inmunda, algo inmundo. Quien rechazó a Jesucristo, con el que caminó por 3 años. Y cuando el Señor dice, maldito sea ese hombre, significa, y lo expresa de la manera más profunda y eterna.
Y cuando Jesús dice hubiera sido mejor que él nunca hubiera nacido, eso es exactamente lo que Jesús quiere decir. Mejor nunca haber existido que pasar la eternidad en las profundidades del infierno. Pero ¿sabe una cosa? Que por ahí usted del otro lado puede estar en la misma situación, que si usted hoy llega a morir, capaz no tiene todo el conocimiento que tenía Judas y a pesar de eso lo rechazó. Pero usted está escuchando una verdad hoy. Y usted sabe que todo este tiempo lo ha venido rechazando. Ha venido pisoteando la sangre de Cristo, teniéndolo en poco. No lo necesito. Yo soy autosuficiente. Yo puedo solo, yo puedo sola. Yo trabajo, yo soy el que trabajo. Yo si no voy a trabajar no como, nadie me da nada. ¿Nadie le da nada? Si usted hoy no tuviera salud, usted estaría, no sé, en una cama dependiendo del grado de enfermedad, o en un hospital o ahí en su casa. Pero a pesar, Dios le está dando el aliento de vida. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan que al arrepentimiento. Tenga cuidado. Entonces vemos que Judas tomó sus propias decisiones y eso fue la fuente de su propia condenación. Sin embargo, encaja perfectamente en el plan soberano de Dios, y eso significa que Dios controla no solo el bien de los hombres, no solo a los hombres en el mundo, sino su maldad, y a los impíos entre ellos, para cumplir sus propios fines soberanos. Jesús no dice quién es. Ahí en el Mateo 26, versículo 24, Jesús simplemente pronuncia condenación contra el que es culpable. Podríamos pensar, ¿no? Como que ese es un recordatorio todavía de gracia para Judas. Un llamado para él que se arrepintiera. Pero no. Mas sin embargo los dos están ahí en mucha tensión, habiendo oído esta palabra increíble de que uno de ellos va a entregar a Jesús a los líderes para ser matado. Entonces eso nos lleva al final, apuntando al traidor, ahí en Mateo 26, 25, y dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas tuvo que decir eso. ¿Por qué? Porque todos estaban diciendo eso. Entonces él lo tuvo que decir. Judas se consideraba a sí mismo parte del grupo. El grupo está diciendo: ciertamente, soy yo. Simplemente lo dice. Entonces, lo único que está enmascarando ahí es su hipocresía, como si él pudiera esconder algo. Llamando a Jesús el maestro, el rabino, el maestro con el que no estaba ya más comprometido. Realmente lo único que quería Judas era dinero y gloria. Pero Judas recibió una respuesta directa. Y Mateo 26, al final del versículo 25, Jesús le dijo: tú lo has dicho. De tu propia boca salió, tú lo dijiste. Juan 13, del 23 al 26, nos dice que Simón Pedro se inclinó a Juan, quien estaba al lado derecho de Jesús. Judas estaba del izquierdo
Y Simón le dijo a Juan: pregúntale al Señor quién es. Entonces él no oyó esta pequeña discusión entre Judas y Jesús. Y Juan ahí 13 dice que Juan se inclinó y dijo: ¿quién es? Y Jesús dijo: a quien yo le doy el pan. Y él lo mojó y se lo entregó a Judas. Y Juan 13:27, algo aterrador que sucedió en la vida de Judas. Y cuando había mojado el pan, Satanás entró en Judas. Literal. Satanás entró en Judas. Algo aterrador. El diablo mismo vino en su plenitud para residir en Judas, ahí dentro. Judas era infernal hasta la médula. Judas era un agente supremo para el ángel caído Lucifer, para que llevara a cabo su obra diabólica en contra de Jesucristo. ¿Él fue una víctima? Sí, en sentido de que cualquier hombre que rechaza a Cristo, pero más que cualquier hombre, en el sentido de que Judas fue el archicriminal de todos los tiempos, en quien moró el diablo mismo. Habitó Judas ahí. El diablo lo habitó a Judas. ¡Qué infierno! Juan 13:27, y Jesús le dijo: vete, y lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ¿qué pasó con los discípulos? No supieron qué pasó, por qué lo despidió. Algunos pensaron que fue a comprar algo de comida. Algunos pensaron que fue a comprar así, algo. Que iba por ahí a dar dinero, que iba a hacer algo, que iba a hacer algún trámite. Entonces, todavía no sabían. Judas sabía, Juan sabía, el resto no sabía. Pero Jesús se deshizo de él antes de empezar, de que comieran la cena. Antes. Porque Judas no debía tener parte en la mesa del Señor. Judas fue despedido. ¿Qué cena, no? Eso es como cuando a veces en hogares están cenando y ¡pum! Algo espantoso ocurre. Bueno, no se puede comparar con esto. Entonces, conforme Jesús tiene la Pascua final, después ahí vemos en Mateo 26 dice: y conforme estaban comiendo, o sea, regresaron a la cena, de regreso a la Pascua. Ahora, ¿por qué esta Pascua final? ¿Por qué? Y es esencialmente importante en nuestro entendimiento de la Escritura. Este era un tiempo muy importante en la historia. La Pascua era la institución judía más antigua que cualquier otra institución judía, fuera del día de reposo mismo. Vemos que durante 1500 años habían celebrado ellos la Pascua, inclusive antes de que el sacerdocio arónico fuera instituido, inclusive antes de que todo el ritual levítico,
y de que se diera la ley mosaica. La Pascua era muy antigua. Tenía muchos años y fue ordenada por Dios para celebrarse cada año, y todo judío devoto lo hacía cada año. Pero ahora, esta Pascua, después de más de 1500 años de Pascuas, fue la última Pascua. Entonces, si es la última Pascua, me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué Pascua celebran hoy? ¿Tenemos el conocimiento de la verdadera Pascua? ¿Qué Pascua está celebrando usted hoy? ¿Qué es lo que usted está celebrando hoy? Entonces, fue la última Pascua divinamente autorizada que jamás se celebró. Cualquier Pascua celebrada después de esta Pascua que celebró el Señor Jesucristo no es autorizada por Dios, de un pacto que ya no es válido. Eso no significa, dice, pero entonces esa escritura no, entonces eso ya no. Claro que no estoy diciendo eso. Son señales que quedan de algo que existió en el pasado. Ya hoy no sirve. Jesús aquí celebró la Pascua como una manera de llevarla a su fin. Cristo terminó los años largos de la Pascua y comenzó una fiesta nueva memorial que Jesús comienza a instituir en el versículo 26. Y en esta nueva fiesta, no es la antigua, es la nueva. No del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. No del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. No viendo a un cordero ahí en Egipto, sino a un cordero de Dios en el monte Calvario. Entonces, ¿Jesús termina lo antiguo? Sí, antes de que comienza lo nuevo. Y después de haber cerrado esta cortina, esta persiana para la Pascua antigua, Jesús instituye la fiesta de la nueva. Y llegamos ahí al versículo 26. Y en esta nueva fiesta, ¿cuáles son las instrucciones que Jesús da? Mateo 26 dice, versículo 21, y dijo, y conforme comieron. No sabemos exactamente en el punto en que esto se llevó a cabo, pero en algún punto, al comer la Pascua, Jesús tomó pan y dio gracias. ¿Por qué digo esto? Porque eran varios los pasos que tenía que hacerse. Entonces Jesús tomó pan y dio gracias. Jesús le agradeció a Dios por la provisión de pan. Todas las cosas son recibidas con gratitud. Vemos ahí en 1 de Timoteo 4:4 y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Jesús agradece a Dios por la provisión que Dios ha dado, no solo la provisión que Dios dio en el alimento, sino la provisión que Dios dio en su poder liberador, simbolizando en esta fiesta
maravillosa. Y después Jesús partió el pan. Y la razón por la que partió el pan es porque no hay nada en sí, es pedazos grandes. Ustedes conocen el pan, ¿no? De ahí, ¿no? De este lugar. Así, todo redondo, planos. Y el pan tenía que ser roto para ser distribuido. Y después se lo dio a los discípulos. Y dijo, tomad, comed. Y Mateo 26:27 dice, tomó la copa. Marcos dice una copa, Lucas dice la copa. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice la copa. Concluyamos que era una copa. Y volvió a dar gracias. Entonces Jesús dio gracias por el pan, dio gracias por la copa, se las dio a los apóstoles y dijo, todos ustedes bébanla. Ahora, estas son las instrucciones. Entonces, la copa de bendición llamada en la Pascua se vuelve la copa del Señor en la nueva fiesta. Jesús está partiendo el pan y se los pasa. No hay un simbolismo real en partirlo. ¿Sabe por qué? Hay algunas personas que piensan que simboliza el cuerpo roto de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo nunca fue roto. Mire lo que dice Juan, capítulo 19:36, por si tenemos alguna duda. Ni un hueso de él fue roto, para que las profecías fueran cumplidas. El pan fue partido porque era la única manera de pasarlo. El simbolismo no está en el romper o en el partir. A veces nos quedamos en esas pequeñas cosas. Es en una oración de gratitud que se presentaba y era pasada. Después dijo Jesús, tomad, comed. Y él dijo, todos ustedes beban. Marcos 14 nos dice que todos los 11 bebieron de la copa. Todos compartieron. Y esa es la idea que quiero enfatizar acá. Que todos nosotros, usted y yo, que venimos a la mesa del Señor, somos participantes. ¿Ve? Somos participantes. Pero algo que es importante poder verlo, vemos que la Iglesia Católica tenía, o sea, el sacerdote católico tiene, solo el sacerdote puede beber de la copa. Nunca deja que la gente haga eso. No sé, yo cuando iba a las iglesias católicas, yo veía al sacerdote, llegaba y alzaba la copa y tomaba. Nosotros mirando ahí. Si tenía sed, bueno, salí, compra agua. Y esa es la institución de lo que dice la Escritura, la intención. ¿Y cuál es la intención? Es que todos nosotros participamos en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Es importante. Jesús lo hizo. Tomad, comed, tomad, bebed. Participad conmigo. Ellos no. Todos nosotros participamos en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y en la muerte y en la resurrección de Cristo, y somos todos participantes de la mesa. Entonces encontramos a Jesús diciendo, todos ustedes bébanla, todos ustedes tómenla y cómanla. Y los apóstoles hicieron eso. Ahora, ¿qué hay acerca de la doctrina?
Estas instrucciones parecen ser simples, pero la doctrina viene al final del versículo 26, cuando dijo: este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Eso es nuevo. El pan sin levadura siempre había sido un símbolo de dejar Egipto y hornear un nuevo pan que no tuviera levadura en él, para simbolizar que no estaban tomando nada con ellos de su vida anterior en Egipto. El pan sin levadura era una manera de decir: estamos comenzando nuevo, algo nuevo, comenzando nuevo todo. No hay influencia de la vida antigua. Entonces era simbólico de una nueva vida. Era simbólico de dejar Egipto, de separarse de la mundanalidad. Pero ahora es algo diferente. Ahora el pan sin levadura ya no habla de aquello que no es influenciado por la maldad del mundo. El pan sin levadura ahora significa mi cuerpo, dice Jesús. Y Jesús está transformando la Pascua. Ahora eso demanda mucha autoridad. Por ahí se puede estar jugando con algo que Dios ordenó. Pero Jesús es Dios en carne humana y Jesús puede reescribir el guión. Y habiendo terminado con lo antiguo, Jesús ahora inicia la nueva. Y dice: quiero que tomen y coman este pan como una representación de mi cuerpo. Algunas personas piensan que realmente es su cuerpo. La Iglesia Católica lo vive así. Enseña la doctrina de la transubstanciación. Esto es que el pan, de hecho, de manera literal, físicamente se vuelve el cuerpo de Jesucristo. O sea que los católicos, cuando están ahí con la hostia, se están comiendo la manita, la patita, la cabecita, las orejitas, el cuerpito. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. La intención era decir, eso no. Lucas 22:19 dice: el cual es dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. Y 1 Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces Jesús toma el pan y se vuelve algo emblemático de ¿qué? De su cuerpo. Un símbolo, un retrato. Cristo está diciendo: entrego mi cuerpo para morir por ustedes. Como este pan es partido y consumido, mi cuerpo será entregado. Y quiero que hagan esto en memoria de mí. Mateo 26:28. Él dice acerca de la copa: esta es mi sangre del pacto. Jesús está diciendo: esta es mi sangre del pacto. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto escrito en sangre. Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre
del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y lo que Jesús está diciendo es que Dios, cuando Él hizo un pacto con el hombre, demandaba sangre. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, se derramó sangre de animales. Cuando Dios hizo un pacto con Moisés, se derramó sangre. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, hubo un sacrificio presentado en un altar. Dios demandó que se quemara, se derramara sangre al hacer pactos con hombres. Cuando Dios trajo reconciliación consigo mismo, el precio fue sangre, para que los hombres pudieran saber que una relación con Dios iba a costar la sangre de un sacrificio. ¿Saben? No entendemos nosotros esa relación que tenemos hoy con Dios, esa entrada a cualquier hora al trono, pero costó sangre. La sangre de un sacrificio perfecto, santo, único. Y todo eso apuntaba a Cristo, quien sería ese sacrificio. Y cuando los sacerdotes sacrificaban miles y miles y miles y miles de corderos, era una manera de recordarles a todos ellos el costo de la reconciliación con el hombre, que costaba derramamiento de sangre, que costaba sacrificio. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Un pacto con Dios siempre demandaba no solo muerte, no solo pegarle a un animal en la cabeza para que muriera, sino derramamiento de sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico, aunque algunos hoy los testigos de Jehová lo usan para malinterpretar y sacar el versículo del contexto y hacer cualquier cosa y que un niño pueda morir porque no le pueden hacer transfusión. Dice: el derramamiento de la sangre de Jesucristo, su sangre era una demostración muy vivida, muy dolorosa, muy. O sea, nos describía la pérdida de la vida, cómo se iba apagando a medida que Él iba derramando su sangre. Entonces, Jesús murió para salvarnos de nuestro pecado, pero no sería suficiente para Jesús solamente morir de un infarto o quedarse quietito ahí muerto. Expiró, ya está, consumado es. No era solamente eso, no era suficiente, tenía que morir y en su muerte derramar sangre mediante las heridas en sus manos, mediante las heridas en sus piecitos, mediante las heridas en su costado, mediante las heridas ahí en su cabecita. Sangre corriendo por todos lados para demostrar que la vida estaba fluyendo de Él de manera vívida. Se estaba yendo. Y evidentemente Jesús estaba ofreciendo a sí mismo como un sacrificio que derramaba sangre por el pecado. Jesús dice: cuando tome esta copa, ya no es para recordarles de la sangre del cordero ahí en Egipto, la sangre colocada en el marco de la puerta, no es para recordarles eso, no. Es para recordarles a partir de ahora, ahí en la cena que ellos tenían, a partir de ahora, de mi sangre que es derramada. ¿Ve? Y la palabra derramada es la clave. Es sangre derramada. Esa es mi sangre del pacto.
la sangre siendo derramada. Tenía que ser sangre de esta manera, de manera evidente, de manera vívida, así, literal. De ver la vida siendo entregada, minuto a minuto, gota tras gota, de cada herida que Él tenía en su cuerpo. Y cada pasito que Él daba, y cada que caminaba. Fuimos obviamente salvos mediante su muerte. No hubo nada en la química de su sangre para salvarnos, obviamente. Fuimos salvos mediante su muerte. Fuimos salvados en su muerte. Pero, Jesús tuvo que derramar esa sangre. Su vida se tuvo que ir así. No fue que Él se quedó quietito y murió. Dice que no le quedó ni una gota de sangre. Que cuando le metieron la lanza en su costado salía ya agua, ya no tenía sangre. No le quedó nada. Jesús tuvo que derramar esa sangre porque Dios había demandado un sacrificio que derramara sangre para que hubiera un elemento vívido y para que pudiera ser visto que la vida estaba siendo derramada. Dice Jesús, esta copa les recordará de mi sangre derramada por muchos. ¡Qué tristeza! ¿Cuántos están hoy reunidos detrás de un plato de pescado? Pero no han entendido que esa sangre fue derramada, toda la sangre de Jesucristo, de una persona, de un hombre, porque Él fue 100% hombre, fue derramada por muchos, literalmente por el beneficio de muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Todos los que creen, judío y gentil. No solo la sangre derramada como el antiguo pacto por la nación de Israel, sino la sangre por el judío, la sangre por el gentil, los muchos. Más allá de tan solo Israel, a todos, por el perdón de pecados. Su sangre fue derramada para traer perdón de pecados. La muerte sacrificial que derramaba sangre sustitutiva. Usted tenía que estar ahí, yo tenía que estar ahí. Para el perdón. Él ahí estuvo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para traer perdón. Esa es la razón por la que Jesús vino y Jesús instituyó el memorial. Él vino a morir por Dios. Y en consecuencia a eso, nos salvó, porque no había otro sacrificio. No hubo, solamente Jesucristo satisfizo la ira de Dios, pagó. Santo, y pudo llevar el pecado por todos nosotros. Tenía que ser infinitamente. Tenía que ser un Dios eterno, pero al mismo tiempo ser hombre. Esa es la razón por que Jesús vino. Los corderos no servían, solamente tapaban, pero no quitaban el pecado. Él sí quita el pecado del mundo. Esa es la razón por la que Jesús vino y Jesús instituyó el memorial esa noche antes de su muerte. Entonces, nuestro Señor se dirigió a la cruz para derramar su sangre como un sacrificio por el pecado, y Él instituyó el pan y la copa como un memorial para todo el tiempo, para que recordáramos la muerte personal de Cristo en la que se sacrificó a sí mismo, derramando sangre por nosotros.
El antiguo pacto tuvo todos esos animales, ninguno de los cuales podía quitar el pecado. La sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo podía hacerlo. Entonces, la fiesta que celebramos está aquí, en la mesa con el pan y la copa. La duración, ¿cuánto tiempo hacemos esto? ¿Cuánto tiempo? La Pascua terminó esa noche. Nunca ha habido una Pascua autorizada desde ese entonces. Muchas personas judías todavía lo están haciendo. Podría ser una costumbre agradable, pero esa es una fiesta muerta. No tiene propósito. Ignoran la fiesta verdadera de redención. Entonces, si eso terminó en ese momento, ¿por cuánto tiempo hacemos esto? Mateo 29, ya estamos terminando. Mateo 29, 26, 29 dice, os digo, no volveré a beber del fruto de la vid. Eso para referirse al vino. Hasta ese día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces lo que Jesús está diciendo es, síganlo haciendo hasta que lo haga con ustedes en el reino. Es gran acontecimiento del que se está hablando ahí en Mateo 24 y 25, y va a venir. Jesús les estaba diciendo que el que iba a morir aquí, Él estaba diciendo acerca de derramar su sangre, y esto es bastante trágico oír eso, ¿no? Pero Él hace algo. Dice, voy a regresar y voy a hacer esto con ustedes en mi reino. No se preocupen, voy a regresar. Y hay una afirmación, Mateo 26, 29 dice su promesa del reino, lo voy a hacer con ustedes en mi reino. Y yo creo que cuando Jesús venga y entremos en su reino, vamos a hacer esto con Él. Vamos a celebrar esto con Jesús. Vamos a recordar su sacrificio juntos y lo haremos por toda la eternidad de una manera maravillosa que Él ha diseñado, porque es una redención inolvidable y gloriosa. Nunca debe ser ignorada, siempre debe ser celebrada. Entonces Jesús dice, haced esto, de hecho, hasta que lo haga con ustedes en el reino de ¿qué? En el reino de mi Padre. Pero hay algo importante que Él enfatiza, voy a regresar y beberlo con ustedes de nuevo. Los 3 evangelios afirman que el Señor dijo eso, y esto es algo bueno, que nos asegura a todos que Él viene a establecer su reino glorioso. Y después, ahí en Mateo 26:30 dice que cantaron un himno y fueron al monte de los olivos, y entonces la Pascua final, la institución de la cena del Señor, ahí esa noche, conforme participamos juntos ahí de la cena del Señor. Terminó la Pascua. Tenemos la cena del Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga y lo hagamos en el reino, dice, en el reino de mi Padre. ¿Qué bendición hoy saber esto, que tenemos esto, que debemos hacerlo, que no lo manda, que lo hagamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo hagamos en el reino. Pero qué triste que muchos no lo tienen no porque no lo sepan, sino porque han decidido decirle no. Como pescado. Pero si Dios habló a su corazón, ahí a su vida, y usted no tiene al Señor, a Jesús, que murió, y no solo murió ahí se quedó quietito, sino que
Cada paso que él daba, derramando cada gota de sangre, su vida se iba yendo ahí, en cada momento, hasta que se quedó sin nada. Y esa sangre es la que lo limpia a usted de todo pecado. De todo pecado. Dice que Él nos limpia de todo pecado. Arrepiéntase, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase porque usted ha ofendido a un Dios santo y Él está airado con usted. Pero Jesús lo sustituyó ahí en la cruz y Él pagó por usted. Solo reconócele como su Señor de su vida. Y no importa si hay personas al lado, porque Dios es omnisciente, Él puede ver ahí en su corazón lo que usted quiere. No pase esta Pascua que algunos tienen incorrecta sin el Señor. No pase este día donde Él instituyó la nueva cena, el nuevo pacto, sin Él en su vida, gobernándole. Dirigiéndole, consolándole, fortaleciéndole. Y el día que muera usted, Él dice: Padre, yo pagué por Él, pero no solamente pagué por Él, Él me reconoció, Él me recibió. Recíbalo en su corazón, acéptalo como el Señor de su vida, como su único Salvador de su vida. Y Él anotará su nombre en el libro de la vida y lo sellará con el Espíritu Santo. La promesa. Oremos. Bendito Señor Jesús, ante tu cruz, Padre, nos arrodillamos. Ante tu cruz, Señor, y vemos lo horrendo que es nuestro pecado, porque fue lo que te llevó a esa cruz. Nuestra iniquidad que causó que tú fueras hecho una maldición, la maldad de nosotros que trajo ira divina sobre ti. Señor, muéstranos la magnitud de nuestra culpa mediante la cruz de espinas, las manos y pies perforadas ahí, el cuerpo golpeado, ahí en los clamores de la muerte, la sangre derramada. Tu sangre es la sangre del Dios encarnado. Oh Señor, gracias. Gracias por ser nuestro sustituto. Gracias por haber pagado el precio. Gracias por haber muerto por cada uno de nosotros. Gracias porque tú entregaste la vida, nadie se la quitó, la entregaste, tú quisiste hacerlo. Gracias porque te tenemos y podemos recordarlo. Y un día estaremos en el reino de tu Padre, nuestro Padre, celebrando esta cena, todos juntos, miles y miles y miles de los que hemos rendido nuestro corazón ante tu señorío y te aceptamos y te reconocemos como nuestro Dios, como el Dios encarnado que se hizo hombre 100% y que murió, y que realmente murió y que no está hoy ahí en el cementerio. No está, la tumba está vacía, no está. Tenemos un Dios vivo, un Dios que podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, y que no es mudo, que nos habla, nos dirige, nos direcciona a través de su palabra, que nos consuela a través de su palabra, que nos ama. Gracias.
Gracias, Padre, por tu plan eterno. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque fue tanto el amor al mundo que no escatimaste a tu propio Hijo, al cual tenés en tanta estima. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias por esta hora. Gracias por este tiempo que solamente tú hiciste posible, estas 2 horas. Por ahí muchos estarán cansados, no importa, pero hay muchos que están gozosos. Es para los muchos gozosos. Es para aquellos que tú escogiste hoy de ahí del otro lado para escuchar tu palabra. Aquellos ahí que preparaste su mente para que su palabra pueda llegar. Gracias. Gracias por esta onda radial, Padre Santo. Gracias por la 101.7. Gracias ahí por la 98.1 ahí en Formosa. Gracias por la web. Gracias porque estamos saliendo a los lugares que hoy tú querías salir, llegar, alcanzar. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por quien te alabamos y tenemos parte contigo. Nos hemos pasado unos minutitos. Gracias del otro lado para todos ustedes que están del otro lado. Hoy fue algo diferente, pero por el mismo día que es, por el motivo, un motivo tan especial, tan sublime, tan glorioso como es el Viernes Santo. Gracias a la pastora Elida que me dice, ¿puedes seguir una hora más? No tenemos. Gracias, le doy gracias porque lo que había en mi corazón ahí adentro, que habías puesto ahí, este tema tan bonito, lo pudimos llevar a cabo y pudimos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y poder comprender que este no es un momento cualquiera y que somos bendecidos, privilegiados y que solamente debemos recordar hasta que lo hagamos en su presencia y en el reino de su Padre. Pero no es solamente su Padre, es nuestro Padre también. Somos una familia. Esta vida no le deja nada a usted. En esta vida solamente caminamos para irradiar a Cristo. Pero esta vida, este mundo, no nos pertenece. Nuestro reino está con Cristo. Dios les bendiga. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, es el que nos hace estar tranquilos. No hay otra cosa. Nos veremos el próximo viernes. Dios les bendiga. Que pasen buena noche.